Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Desde Villa Ballester estamos transmitiendo la palabra de Dios, un mensaje de salvación y vida eterna. Quien te habla, yo soy el pastor Roberto Badalasi. Hola hermanos y amigos, yo soy Bautista Badalasi. Que Dios los bendiga mucho. Y vamos a leer la hermosa palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol San Mateo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Vemos acá en la palabra del Señor, quien está escribiendo esta carta es el apóstol San Pablo, y le está escribiendo esta carta a su discípulo Timoteo, un pastor joven que tenía a cargo una de las iglesias más importantes que había en aquel entonces. Pero nos habla la palabra de Dios y nos da una exhortación tanto a Timoteo, este pastor joven, como a cada uno de nosotros en estos días, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, dice la palabra del Señor, y es para todos los tiempos. Este libro, que fue escrito hace más de 2000 años, vemos acá la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, donde las cartas pastorales que escribía San Pablo, en este caso, a su discípulo Timoteo, cada día es más actual, porque lo único que no envejece en la literatura de la palabra es la palabra de Dios, que cada vez se hace más actual. Y hemos acabado de leer que dice en el versículo 3 del capítulo 4 de segunda de Timoteo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, dice, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, picazón de oír, o sea que es como que tuviera un picazón en el oído, un comezón, dice, para escuchar la palabra de Dios. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseos de la carne. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos de la carne, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Nos enseña aquí la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrá maestros que andarán conforme a su propio deseo de la carne, porque la gente tendrá comezón, picazón de oír la palabra de Dios y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos, se volverán a aquellas fábulas que les contaron sus abuelos, que les contaron sus padres, y las fábulas nuevas que realmente todos los días aparecen con un milagrero nuevo o un falso profeta que aparece de vez en cuando. Pero nos dice la palabra del Señor: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Por eso que importante es que usted estudie la palabra de Dios, para que cuando un engañador venga a golpear en su puerta, aunque venga con la Biblia, usted sepa realmente cuál es la sana doctrina. Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se apartarán de la verdad y se volverán a la fábula por medio de falsos maestros. Nos dice la palabra de Dios, pero le recomienda a Timoteo en el versículo 5: pero tú sé sobrio en todo. Sobrio quiere decir despierto. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo había sido apartado para predicar la palabra de Dios. Era uno de los evangelistas que realmente, junto con San Pablo, iban fundando iglesias, iban llevando la palabra del Señor. Y nos dice la palabra de Dios: porque yo ya estoy para ser sacrificado, decía el apóstol San Pablo,
y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía de que dentro de muy poco tiempo, realmente, como el Señor le había ya anticipado, el apóstol San Pablo iba a ser sacrificado por la causa del Señor, iba a ser muerto. Pero dice aquí la palabra de Dios, antes de que eso le pasara, le encomienda a su discípulo Timoteo, que era un pastor nuevo, que estaba pastoreando una de las iglesias más importantes en aquel entonces, y les decía que predicara la palabra del Señor. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, decía el apóstol, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. Hoy en día la gente ya no piensa en la venida del Señor, y aún muchos predicadores predican de la palabra de Dios y dejan pasar por alto el arrebatamiento del Señor. Muchas veces hemos escuchado en la palabra de Dios, se está predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio realmente donde se le enseña a la gente, cuanto más das, más vas a recibir, porque acá la palabra de Dios nos enseña, queridos amigos hermanos, que vendrán engañadores aún esgrimiendo la Biblia, la palabra del Señor. Por supuesto que la palabra de Dios dice que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Pero muchas veces estos falsos maestros esgrimen esta palabra con un interés material para robar el dinero a la gente y hacer quedar mal al Evangelio de Cristo. Pero nos dice la palabra del Señor que estos andan conforme a su propio deseo de la carne. Pero nos enseña la palabra de Dios. Procura venir pronto a verme, le dice acá el apóstol San Pablo, le dice a Timoteo. En estos momentos el apóstol San Pablo se encontraba encarcelado en Roma, a punto de ser ejecutado, y le dice a su discípulo Timoteo, procura venir pronto a verme, porque él sabía que su partida estaba muy cerca. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, uno de aquellos que en alguna vez estuvieron predicando junto con Pablo y junto con Timoteo, dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Fíjense, Demas, un predicador también de la palabra del Señor, dice, me ha desamparado amando a este mundo. No es que se fue a otra denominación, no es que se fue a acompañar a otro predicador, sino que dice que Demas fue atrapado por la concupiscencia de este mundo y amando a este mundo, dice, me ha desamparado. Cuanto más el apóstol necesitaba el apoyo de sus amigos, el apoyo de aquella gente que predicaba junto con él, cuanto más en ese momento él necesitaba la compañía de sus hermanos, este Demas dice que fue tentado a irse al mundo. Y dice la palabra del Señor, Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, en ese momento dice que se encontraba solo. Uno se fue al mundo, Demas, el otro dice que se fue a Tesalónica, y Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Tanto
Crescente como Tito no se fueron al mundo ya, pero también en el momento en que Pablo lo necesitaba, ellos andaban predicando por otro lugar. Y dice en el versículo 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjese, el apóstol Pablo sabía que le faltaba poco para ser sacrificado, para morir por la causa de Cristo, pero quería usar todo el momento que le quedaba para predicar la palabra del Señor hasta el último momento, y le decía aquí, toma a Marcos y tráele contigo, dice, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Fíjese que el apóstol le pedía que le traiga una capa, un capote, porque se da a entender que tal vez era un tiempo de invierno y él necesitaba cubrirse hasta el último momento que estaba con vida. Pero dice también, trae los libros y los pergaminos. Fíjate, un hombre muy instruido en la palabra de Dios, un doctor teólogo en lo que es la ley de Dios, una persona muy instruida, pero él hasta el último momento quiso estar estudiando la palabra del Señor para poder enseñarla y para poder realmente compartirla con la gente que estaba en prisión junto con él y para todo aquel que se acercara a escuchar la palabra de Dios. En otra parte de la Escritura nos dice que en sus últimos días Pablo estuvo realmente predicando la palabra del Señor en una casa alquilada y mucha gente venía a escuchar la palabra de Dios y él necesitaba de esos pergaminos y esos libros de la palabra de Dios para comprobarle por la Escritura a aquellos que le querían discutir la palabra de Dios. Y nos dice la palabra, verso 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Fíjese, había un tal Alejandro calderero que realmente este hombre le causó muchos males a Pablo. Y entonces le encomendaba a Timoteo, guárdate tú también de él. Y sigue hablando la palabra de Dios, el cual se ha opuesto a nuestras palabras. Siempre hay un hijo del diablo que trata de oponerse a las cosas de Dios. Y dice, en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por medio de mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese, en mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Fíjese, este hombre de Dios que realmente estaba con sentencia de muerte, estaba preso, y cuanto más necesitaba de sus amigos, de sus colaboradores, de sus consiervos, uno se fue al mundo, otro se fue a predicar a Tesalónica, otro se fue a predicar en otro lugar, a Éfeso, pero realmente ninguno estuvo a mi lado. Dice, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. Pero nos imaginaríamos que un hombre natural
estaría retorciéndose realmente de amargura y llorando amargamente, pero acá vemos a un San Pablo lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, que en vez de renegar contra Dios, estaba pidiendo que le traigan las Escrituras para poder comprobar por la palabra de Dios a aquellos que realmente le estaban contradiciendo. Todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado. Por eso te quiero decir a ti, querido amigo y hermano, y a ti también, siervo de Dios, que a veces te sientes solo, te sientes desamparado, después de tantas obras buenas que hiciste, a cuánta gente instruiste y llevaste a la palabra de Dios, a cuánta gente le pusiste tu confianza y luego te defraudaron. Yo te quiero decir que tomes el ejemplo, querido hombre de Dios, querido siervo evangelista, querido pastor del Señor, que así como a San Pablo en los últimos momentos todos lo desampararon, lo dejaron solo, así muchas veces los siervos de Dios, los pastores evangelistas y aquellos que predican la palabra de Dios o tienen una obra a cargo, muchas veces somos defraudados por nuestros propios hermanos, nos dejan solos y mucha gente a la cual nosotros le hemos dado la confianza nos han defraudado. Pero el que nunca defrauda es nuestro Señor Jesucristo. Dice, ninguno estuvo conmigo en mi primera defensa, pero el Señor sí estuvo conmigo. Y aquí vemos un hombre de Dios que no estaba realmente renegando contra el Señor, que no estaba llorando porque en cualquier momento iban a venir y lo iban a decapitar, porque así cuenta la historia, aunque en la palabra de Dios no está, pero según cuenta la historia, San Pablo fue decapitado. Él sabía que su partida estaba muy cerca. Fíjense que en los versículos que hemos leído, en el capítulo 4 y verso 7 dice, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, la venida del Señor Jesús. Tú debes amar la venida del Señor Jesús. Tú debes de estar preparándote para tener un encuentro con Jesús, porque aunque muchos se ríen del arrebatamiento, muchos se ríen de que Jesús va a venir a buscar a sus escogidos, y aún muchos predicadores niegan también el arrebatamiento cuando Cristo nos va a venir a buscar, pero en la palabra de Dios nos dice que Cristo viene pronto secretamente a buscar a sus escogidos. Muchos confunden la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento. Nada tiene que ver una cosa con otra, porque el arrebatamiento va a ser secreto y el mundo no lo va a ver. Pero cuando la palabra de Dios habla y todo ojo lo verá, que viene con las nubes, esa va a ser en la segunda venida de Cristo. Pero lo primero está el arrebatamiento, cuando viene Jesús a llevar a sus escogidos. Y dice aquí el apóstol, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, la venida de Cristo a buscar a sus escogidos, a arrebatarnos el rapto de la iglesia, que pronto va a suceder por cuanto los acontecimientos que vemos en el mundo se ven cada día más, las pestes, los terremotos, los falsos profetas, hay una epidemia de profetas, ahora todo el mundo es profeta, todos profetizan, pero yo digo, ¿dónde están los profetas que profetizaron esta peste que iba a venir este año? ¿Por qué nadie la profetizó? ¿Dónde están los profetas cuando derribaron las Torres Gemelas? ¿Quién profetizó eso? Acá en nuestra Argentina, cuando bombardearon la embajada de Israel y la AMIA, ¿dónde estaban los profetas que realmente profetizaron y advirtieron de esto? Con el diario del lunes somos todos profetas. Pero realmente hoy en día hay una epidemia de apóstoles y hay una epidemia de profetas, y el 99% de esto son realmente gente que hablan de su propio corazón, de su propia mente, porque realmente, hermano,
estamos en los últimos tiempos y la palabra de Dios nos dice de que habrá falsos profetas, falsos apóstoles, pero qué importante es, como el apóstol San Pablo le mandaba a Timoteo, guarda la sana doctrina que te ha sido enseñada. Por supuesto que hay apóstoles del Señor, acá hemos tenido los 12 apóstoles. Sabemos que hay pastores, predicadores y evangelistas, y sabemos que hay profetas, y hay profetas que son de Dios, pero son contados con los dedos de la mano. De 100 habrá uno verdadero. Por eso, qué importante es que podamos entender en la palabra del Señor y no seguir al hombre, sino seguir a nuestro Señor Jesús. He ganado, dice, he corrido la buena carrera, dice el apóstol San Pablo, he guardado la fe, por lo cual me está esperando la corona de justicia. Querido amigo y hermano, hasta aquí la palabra de Dios, que Dios te bendiga, y voy a hacer una oración si tú quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Repite conmigo esta oración. Padre amado, Rey de la Gloria, acepto a Jesús, tu Hijo amado, en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todos mis pecados desde que tuve conciencia hasta este día y escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor, y salva a toda mi familia. Te doy gracias por esta salvación tan grande en el nombre de Jesús. Amén.